En primer lugar, yo les quiero agradecer su invitación y además felicitarlos, porque la base de la libertad es pensar. Un pueblo que no piensa no es libre. La libertad es algo consciente. A un perrito se le adiestra, se le enseña. El ser humano es libre, piensa y decide. ¿Y cómo están convirtiéndonos en esclavos? Suprimiendo nuestra capacidad de pensar. Es grotesco pretender justificar la entrega de un recurso de la nación sosteniendo que el general Lázaro Cárdenas estableció un sistema que funcionara sobre la base de empresas extranjeras. ¿Acaso cree el gobierno que los mexicanos somos estúpidos, ignorantes, sin dignidad? El gobierno se equivoca. De manera que tenemos que pensar. Pero el pensamiento conduce a la decisión y la decisión tiene que conducir a la acción. No nos podemos quedar en el pensamiento, pero sin pensamiento no tenemos claro por qué y qué vamos a hacer. De manera que lo primero es pensar, y aquí estamos para eso. Vamos a empezar por la cuestión estratégica. Toda civilización está fundada en un sistema de energía. La energía no es un sector económico, es la columna vertebral con la cual funciona todo el proceso económico, social y político. La energía y la comunicación. En todas las civilizaciones, a lo largo de la historia. De manera que no estamos hablando de un asunto secundario, sin importancia. Estamos hablando de la columna vertebral de todo el sistema económico. En el caso de México, los ingresos petroleros representan entre 30 y 40% de cada peso de gasto público desde hace 40 años. Es importante que tengamos una idea de la magnitud de estos recursos. Yo le pido a alguien que tenga una calculadora por ahí en su celular y que hagamos unas sumas y multiplicaciones. Si alguien tiene por ahí. Bien. ¿Cuántos litros tiene un barril de petróleo? 159, 160 litros. ¿Cuánto cuesta ese barril en el mercado internacional? $100 la mezcla mexicana. Eso es lo que cuesta un barril de petróleo, 160 litros. Si ese barril de petróleo se hace petroquímica, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Vale 60 veces 100. Eso vale un barril de petroquímica. Esa que dicen
que no es rentable. Bien, ¿cuánto cuesta extraer en promedio a Pemex ese barril? ¿Cuánto cuesta en promedio? 6.50. Y si ustedes suman los otros gastos para la extracción, para la exploración, para otros gastos, estamos hablando de $10. Si se vende a $100, ¿cuánto quedó? $90. Muy bien. Eso es la renta petrolera. ¿Por qué le llamamos renta? Porque tiene un valor intrínseco. Es como el caso del oro. Tiene un valor intrínseco. Ese petróleo se formó durante 65 millones de años. Y nosotros lo hemos sacado y lo hemos usado para mover motores, y en 150 años, a lo más 200, terminó la era de los hidrocarburos. Bien, en esa estamos. $90. ¿Cuál es la plataforma diaria de extracción? $2.600.000. Multipliquen, por favor, $90 por 2.600.000. ¿Cuánto nos da por día? ¿260? $2.600.000 por 90. $234 millones diarios. ¿Está clara la cuenta? ¿Un día? Bien. ¿Cuántos días tiene el año? Multipliquemos por 365. 85.000 millones de dólares en un año. Multiplíquenlo por 13, que es el tipo de cambio. 13 pesos por dólar. ¿Cuánto es en un año? Es 1.100.000 millones de pesos. 1.100.000 millones de pesos. O sea, pongan ustedes 1.100.000 y luego le ponen otros 6 ceros. 1.000.000 de millones, un poquito más de 1.000.000 de millones. 1.000.000 de millones, eso es 1 billón en México. Eso es la renta. ¿De quién es esa renta? Es nuestra. Es nuestra. Entonces, esto es lo que sostiene entre un 30 y un 40% todo el gasto del gobierno federal. ¿Cuánto fue el gasto del gobierno federal el año pasado? $3.7, es decir, 3.700.000 millones. Y Pemex pagó más de 1 millón
O sea, si lo ponemos en cifras más cortas, de 3.7, Pemex puso 1.1. Un poquito más de la tercera parte. Eso se invirtió. Se usó en gasto corriente. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso es importante que veamos cuál es nuestro interés. Esto no es un asunto banal, es un asunto fundamental de nuestra vida como nación. ¿Está claro el término, concepto, renta petrolera y su magnitud? Bien, vamos al tema técnico. Reservas. ¿México es país petrolero, sí o no? ¿Mucho o poco? Falso. México tiene 14,000 millones de barriles de reserva probada. Es menos del 1% de las reservas probadas en el mundo. Tenemos muy poco petróleo. A la actual tasa de extracción diaria, esos 2,600,000, tenemos 9 o 10 años de reservas probadas. La tasa de reposición cayó muy baja, ha sido mejorada en los últimos años, pero el horizonte que tenemos es muy de corto plazo. 9, 10 años. ¿Quién tiene las mayores reservas del mundo hoy? ¿Cuántos años puede Venezuela mantener su plataforma de producción actual? 100 años. Por eso ahí hay un uso de ese poder energético para construir un proyecto de desarrollo propio. Nosotros 9 o 10. Y se ha extraído de una forma muy acelerada para venderlo a Estados Unidos. Aquí vamos a hablar ahora, ¿por qué sacamos tanto petróleo? ¿Cuántos barriles de petróleo se producen todos los días en el mundo? Si nosotros producimos 2,600,000, ¿cuántos se producen en el mundo? Aproximadamente 85, 84, en ese rango, millones de barriles diarios. Y de esos, ¿cuántos consume Estados Unidos? Aproximadamente 20. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos consume aproximadamente 25% de los barriles que se producen todos los días. Consume 20. ¿Y cuántos produce? 7, 8. Han aumentado un poco la extracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos es un país dependiente que usa el petróleo del mundo. Si consume 20 y producen 8, bueno, pues va a Irak, invade, asesina, hace un genocidio cultural y político y se apropia de Irak. Y lo mismo hace en Libia. Y por eso su posición ante Irán. Y por eso su hostigamiento contra Venezuela. El asunto es el petróleo y los bancos detrás del petróleo. Bien,
Nosotros, hace 15 años, teníamos 50,000 millones de barriles probadas de reserva. Ahorita 14. ¿Qué ocurrió? Extrajimos rápidamente nuestro petróleo porque Estados Unidos necesita consumirlo. ¿Y cuál es el propósito de la reforma presentada? Dejar de exportar y convertir un barril que vale 100 en otra petroquímica que vale 60 veces 100, o exportar crudo. Exportar crudo. Vean la Estrategia Nacional de Energía. Tenemos que aumentar la extracción del petróleo. ¿Para qué? Para exportarlo. ¿A qué precio? A $100. Y tenemos reservas por 14,000 millones, nada más. ¿Es racional? Es irracional. Es irracional porque es muy poquito el que tenemos, y es irracional porque lo estamos queriendo vender crudo, no hacerlo petroquímica y gasolina. Por los dos motivos es irracional. Bien. Siguiente cuestión. ¿Qué sucede con este tema de los contratos? En este momento vamos a entrar ahorita al tema constitucional. ¿Cuál era la ley de Porfirio Díaz? La ley de Porfirio Díaz era una ley que siguió el modelo jurídico de Estados Unidos, según el cual el propietario del terreno es dueño del subsuelo. Ese fue el sistema que aplicó Porfirio Díaz. Y por supuesto, se presentaron compañías estadounidenses e inglesas a explotar ese petróleo. ¿Cuál fue el régimen jurídico? La concesión. ¿Qué es una concesión? Es un derecho exclusivo para explotar un recurso que ahí está. Eso es una concesión. En la práctica, de facto, se está cediendo la propiedad. De facto. Bien, así funcionó con las concesiones. ¿Y qué dice el texto original aprobado en 1917 en esta materia, en el artículo 27 constitucional? La nación tiene la propiedad originaria y en materia de petróleo e hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, todos son hidrocarburos. ¿Hay algún ingeniero químico aquí? Un ingeniero. El señor ingeniero nos puede explicar en la tabla periódica de los elementos. Ustedes recuerdan nuestras clases de la preparatoria de la química. Y tenemos la tabla periódica. Y hay una columna que empieza con el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí es de esa columna del hidrógeno. Y hay otra columna que viene del carbón, ¿verdad? Los carbones. ¿Cuál es el gas más simple? Pues el metano. El metano tiene una molécula de carbón y tiene 4 hidrógenos. Ese es el gas metano, que es el más ligerito. Y entonces esos son los hidrocarburos. Esos hidrocarburos los hizo la naturaleza. Ahí están. Bien. ¿Qué dice la Constitución? La nación tiene el dominio directo. Nada que concesión, nada de que yo soy propietario del subsuelo, no señor. Esto es propiedad originaria de la nación y la nación tiene el dominio directo.
Eso dice la Constitución del 17. ¿Qué sucede? Un poco antes, la invasión en 1914 de Veracruz. Y no crean ustedes que fue una broma. Más de 60 barcos ocuparon el puerto, muchos de los cuales eran nuevos y fueron utilizados por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Para proteger el control de los hidrocarburos que ya se producían en la zona de la Huasteca. ¿Quién asesinó a Carranza? Guardias vinculados a las compañías petroleras que ya operaban en la Huasteca. ¿Por qué en Tlaxcalantongo? ¿Por qué en Puebla? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y por qué a Carranza? Pues porque Carranza fue quien promovió justamente estos cambios en la Constitución y exigía su aplicación. Porque ¿qué querían las empresas extranjeras? No me apliques retroactivamente esta ley, porque antes me dieron este derecho y no quiero que esta nueva Constitución me afecte. Eso querían. Y Carranza proponía que se aplicara la Constitución del 17 en términos como quedó aprobada. Pero esas compañías pues ahí permanecían, seguían trabajando, vino el conflicto laboral, vino esa actitud arrogante, vino el desconocimiento de la autoridad laboral y de los juicios y de los laudos relativos a las demandas de los trabajadores, vino la negativa al amparo solicitado por las empresas extranjeras y ante la actitud de desconocimiento al poder y las leyes del Estado Nacional, Lázaro Cárdenas expropió. Lázaro Cárdenas llevó a la práctica el mandato de la Constitución de 1917, dominio directo de la nación, y no solo de la extracción, sino de la industria petrolera, es decir, toda la cadena de extracción, conducción, almacenamiento, transformación, venta de estos hidrocarburos, que como ya ustedes se dan cuenta, tienen una importancia económica extraordinaria. No es cualquier recurso. Y este acto de expropiación evidentemente se hizo en un contexto muy difícil. Las empresas boicotearon, sacaron maquinaria, destruyeron plantas, amenazaron a los mejores técnicos, los sacaron de la posibilidad de que colaboraran. Imagínense ustedes, porque ellos apostaban que los mexicanos no podíamos por nosotros mismos explotar ese recurso. Y se demostró que eso era falso. Creó el Instituto Politécnico Nacional, creó la Comisión Federal de Electricidad, porque también la electricidad estaba operada por empresas que evidentemente pues no querían invertir para llevar la electricidad a los lugares más pequeños, más remotos. De manera que este fue un ejercicio de soberanía que es el modelo al cual aspiran otros países. Ahora andan que si el Estado, que si el modelo Petrobras, no. Si ustedes hablan con los ingenieros de Petrobras, que aquí estuvo el presidente de los ingenieros de Petrobras, el ingeniero Siqueira, y él nos dijo, miren señores, cuando llegó Lula, recibía 10% del valor del petróleo. Esos fueron los contratos que les dejó el anterior presidente Cardoso. ¿Qué hizo Lula? Renegoció el monto de las regalías que debían de pagar y todos los nuevos yacimientos son 100% explotados por Petrobras. En otras palabras,
Avanzó de la privatización hacia la reestatización. No como nos quieren hacer creer. Fue exactamente al revés lo que hizo Lula. No privatizó, no. Al contrario, reestatizó lo que había privatizado Cardoso. De manera que el artículo 27, que establece el dominio directo, está relacionado con el 28, que establece las áreas estratégicas a cargo del Estado. Pregunta: ¿hay aquí algún abogado? ¿Cuál es la diferencia entre área estratégica y área prioritaria en la Constitución? Área estratégica quiere decir exclusiva del Estado. Por ejemplo, la emisión de moneda. Por ejemplo, el petróleo y la explotación de todos los hidrocarburos. Porque ahora nos quieren salir con el cuento de que el gas que está en las formaciones de lutitas ya es otra cosa. No, 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 es hidrocarburo. Es hidrocarburo, igual que el petróleo. Todos son hidrocarburos. Las áreas estratégicas son las que establece la Constitución, que están a cargo exclusivo del Estado. Las áreas prioritarias puede participar el Estado y también el sector social, el sector privado. La rectoría del Estado se refiere a las prioritarias. Ahí la Constitución, en el artículo 25, dice: sobre esas áreas prioritarias el Estado ejerce su rectoría. En las estratégicas, solo el Estado participa. Así está la Constitución. Y fíjense ustedes, desde la manera como está formulado los compromisos del Pacto por México, ya es un lenguaje anticonstitucional, porque nos están diciendo de que se va a mantener la rectoría del Estado. Eso es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque el petróleo, la explotación de los hidrocarburos son estratégicos a cargo del Estado. Ahí no hay rectoría, hay ejercicio y dominio directo. Entonces, ya desde que se firmó ese pacto, están firmando contra la Constitución. Y eso lo firmó el PRD. Y está firmado y no se han salido. Ese pacto es anticonstitucional. Ahí hablan de que habrá operadores, que se va a maximizar la renta petrolera. Vamos a entrar al punto de los contratos. Y lo vamos a analizar tomando como referencia algo que nos puede ser más conocido. No sé si ayuda este ejemplo o no, ustedes me dirán si ayuda a la comprensión de qué es la renta petrolera. Vamos a suponer que cada una de ustedes tiene una granja, y en esa granja cada quien tiene 10 árboles de manzanas, y cada árbol tiene 10 manzanas. Entonces tenemos una granja, y ¿cuántas manzanas tenemos en nuestra granja? 100 manzanas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los contratos que sí permite la Constitución? Bueno, pues yo puedo contratar a una persona que vaya a mi granja, le pago para que haga el trabajo de recolectar las manzanas y que las deposite en un almacén. Yo mando construir un almacén, compro los ladrillos, compro el cemento y pongo techo, y entonces yo tengo ahí mis 100 manzanas.
¿Cuáles son mis costos de producción? A ver, cuéntenle. Bueno, pues pagar a los trabajadores que recogen las manzanas, comprar el material para hacer el cuarto, comprar una carretilla para cargar las manzanas, y bueno, pues los impuestos que tengo que pagar por la seguridad social del trabajador, por lo que tengan que pagar. Esos son mis costos de producción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi utilidad ahí? Vamos a suponer que cada manzana vale $1. ¿Cuánto vale mi producción? 100 pesos. Entonces, yo tengo 100 manzanas, cada una vale $1. ¿Cuánto vale en producción? 100 pesos, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto me costó? Bueno, pues el trabajador y la construcción de almacén y la carretilla, lo que ustedes quieran y gusten, vamos a suponer que me costó 10 pesos. ¿Cuánto me queda a mí? 90 pesos. Perfecto. Eso sí lo permite la Constitución, porque no se le está dando el valor intrínseco de las manzanas. Al que levanta la manzana, el que la guarda, el que la transporta, nada más se le da el pago por su servicio, por lo que construyó, por lo que vale el local. Eso sí lo permite la Constitución. ¿Es eso lo que está proponiéndose? ¿Cómo se le llaman esos contratos que están proponiendo? ¿Cómo? Utilidad compartida. Miren qué interesante. Vamos a ver esto de la utilidad compartida. Bueno, entonces, en esta utilidad compartida, entonces va a funcionar así. Como somos incompetentes, vean ustedes, el diagnóstico presentado por Jesús Reyes Heroles en el anterior gobierno, siendo secretario de Energía, tenía 74 párrafos en donde decía: no podemos, es que es muy complicado, no, es que el petróleo ahora está ahí en unas rocas muy raras, ahí no sabemos y no tenemos la tecnología. Entonces, pues tienen que venir otros a sacarlo, porque nosotros no podemos, somos incompetentes, no tenemos tecnología, ni dinero, ni nada. ¿Y qué se dijo en la presentación de la iniciativa? Pues lo mismo, es un desastre. ¿Qué noticia salió unos pocos días antes de la presentación de la iniciativa? Pemex perdió 53,000 millones de pesos el primer semestre. Se dijo, ¿no? Compartir los riesgos. ¿Cuál riesgo? ¿Cuáles pérdidas? Bien, entonces, caso B. En lugar, como somos bien incompetentes, buenos para nada, no podemos organizar, recolectar las manzanas, ni hacer un almacén, ¿no? Somos unos buenos para nada. Tenemos que contratar a una empresa y hacer un contrato de utilidad compartida. Entonces, llega esta empresa y les firmamos un contrato. Y ese contrato va a decir: mira, esa granjita que tienes ahí, bueno, me la vas a concesionar 50 años o 30 años, ¿de acuerdo? Perfecto. Punto 1. Punto 2. Tú ya no te vas a poder meter esa granjita porque ya me la concesionaste, ¿de acuerdo? No, sí, está bien. Ya no entro yo a mi granjita. Tercero. Yo, pues tengo que pedir financiamiento para poder comprar la carretilla y hacer el almacén y todo. Entonces, pues tengo que ir con un banco y ese banco me va a prestar dinero. Perfecto. Y luego, bueno, es que yo voy a usar unos rayos láser y con unos sonares que son capaces de ver detrás de cada semilla si está a la derecha o está a la izquierda. Es que eso cuesta muchísimo, ¿verdad? Entonces es una alta tecnología.
Entonces, bueno, pues ahí tiene que reconocer ese costo, ¿verdad? Claro, pues sí, es una cosa complicadísima. Y luego, bueno, pues mira, lo que pasa que yo soy una empresa que soy de inversión extranjera y yo, como tenemos un tratado que impide que yo pague 2 veces impuestos, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues no te preocupes, tú pagas impuestos allá y con lo que tú pagas impuestos allá vas a acreditar los impuestos que pagas acá, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, esos 90 pesos, pues se van a convertir en 10 o 15 pesos. ¿Por qué? Porque hay que pagar los intereses de los bancos, porque los accionistas de esa compañía, usted es accionista de una compañía en la bolsa, bueno, pues tiene que recibir los dividendos de sus acciones que usted compró, ¿de acuerdo? Y luego los costos de producción, bueno, pues son estas tecnologías maravillosas, extraordinarias y carísimas, carísimas. Y además, yo tengo que pagar impuestos allá, de manera que, bueno, pues de los 90 que tenía, pues aquí le voy a dar a usted 10 o 12 o 15. Esos son los contratos. ¿Qué sucedió ahí? Que la renta petrolera va a servir para JP Morgan, para Morgan Stanley Private Equity Fund, para empresas como Exxon, como British Petroleum, como Shell, y para pagar impuestos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, con nuestro petróleo. Esos son los contratos para compartir la utilidad. Como eso, si uno saca las cuentas, es absolutamente irracional, es insostenible, no nos puede convencer ni Peña Nieto ni Videgaray que esas cuentas son en beneficio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se cita 18 veces al general Lázaro Cárdenas, como si él fuera el promotor de su propuesta, lo cual, francamente, es un insulto. Es un insulto. Es un insulto porque no corresponde en lo absoluto a la realidad. De manera que esos contratos tienen además este efecto. ¿Qué sucedió posterior a la expropiación? Tuvimos que pagar. Y en el propio decreto expropiatorio el general Cárdenas dice, para pagar las concesiones y la expropiación de todos estos bienes industriales, tenemos que destinar un tanto por ciento del petróleo durante 10 años. Y los ingleses no aceptaron, entonces eso se prolongó como hasta los años 60. De manera que para deshacernos de este maravilloso contrato tan benéfico para nosotros, entonces, si un gobierno posteriormente dice, oye, mira, compadre, pues no estoy de acuerdo, yo quiero mis manzanas, pues ¿sabes qué? Sí, nada más que como yo hice inversiones pensando y con base en la concesión que me diste para 50 años, primero me paga las utilidades que yo hubiera podido obtener y entonces hablamos. De manera que si esto se consuma, económicamente es muy difícil dar marcha atrás. Y en el caso de que finalmente Estados Unidos diga, ¿sabes qué? No me importa si quieres o no quieres, ¿sabes qué? Simplemente yo lo necesito y se acabó. Y ponen unos Marines ahí y cuidan la concesión que en función del derecho que les dimos, tienen para acceder al dominio directo de nuestra casa, de nuestro territorio, de nuestros recursos. Digan, cualquiera de ustedes que tiene su casa, ¿por qué la va a concesionar a alguien para que se la rente y le dé mantenimiento y la limpie y la pinte? Y entonces en lugar de recibir 100 pesos de renta, le dé a ustedes 15 pesos de renta. ¿Quién hace ese negocio? Nadie lo hace. Es irracional.
Es irracional. Es irracional y es una injusticia que además de ser irracional, es cruel. Porque ese hueco de lo que va a dejar de cubrir, lo vamos a sacar de nuestros salarios, de nuestro trabajo. Por eso están asociando las reformas fiscales con que paguemos más IVA. ¿Qué es lo que pagamos los consumidores? IVA. ¿Y eso con qué lo pagamos? Con su trabajo. Entonces, no solamente es irracional, es injusta, es cruel. Es cruel. No se vale. Pero, vamos más allá. México tiene 30 años en que el crecimiento promedio de la economía es 2.1%. Los 50 años anteriores, del año 1932 a 1982, el promedio anual de crecimiento fue 6,5% anual. Medio siglo, 50 años, con una economía mixta. Cuando entramos a la modernidad, cuando entramos a la globalización, ¿qué significa eso? Pues que perdemos el control de nuestra economía política. Y aquí estamos, 30 años después. Y la gran patraña fue, no, es que este es un asunto del PRI, ya con el PAN va a haber un cambio. Pues no, no solamente no hubo un cambio, hubo una profundización. No, es que ahora sí va a regresar el PRI, ahora sí. No, no vamos a crecer. Es imposible crecer. ¿Por qué? Porque las reglas del comercio no hacen rentable nuestra agricultura y nuestras industrias. Veamos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, perdimos 6 millones de empleos en el campo. La mitad de esos 6 millones, 3 millones, emigraron a Estados Unidos. Hoy, ¿qué porcentaje de los alimentos los importamos? 42% reconocido hace 3 años por el gobierno. ¿Cuántas hectáreas no se cultivan en México? 8 millones de hectáreas no se cultivan. Es racional que una sociedad tenga 8 millones de hectáreas que no se cultivan y esté importando el 42% de los alimentos. No es racional. ¿Y por qué no es racional? Porque no es rentable. Si mi costo de producción es 120 y el precio al que yo vendo mi producto es 100, ¿voy a producir? Pues no, no puedo producir. Resultado, 8 millones de hectáreas no se cultivan. Pero lo mismo pasó en la industria. México tenía un 25% de su Producto Interno Bruto industrial. ¿Cuánto es ahora? 15%. El PIB industrial se redujo como parte de la proporción que representa la industria en la economía. Si ustedes van a los registros del Seguro Social y buscan patrones registrados en el Seguro Social de industrias de transformación y dicen, año 2000, ¿cuántos hay? 135,000. ¿Cuántos hay en el año 2012? 120,000. ¿Qué pasó? Desaparecieron 15,000 industrias y 1 millón de empleos en manufacturas. ¿Y qué somos? Un país importador. Comparemos. ¿Cómo es el capitalismo en China?
Pues es un capitalismo de Estado. ¿Cómo se gobierna China? Pues con un partido comunista. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen empresas estatales. Dijo Xi Jinping hace como un mes que pasó por aquí: vamos a exportar en 5 años 10 trillones de dólares. No vamos a exportar pobres ni migrantes, somos 1.300 millones, son 1.300 millones. Y tampoco vamos a exportar revoluciones. Entonces dice Xi Jinping: ¿por qué nos critican? El capitalismo europeo es un capitalismo que busca construir un Estado benefactor, que ya ven ustedes cómo tiene ahora problemas fiscales de crecimiento. El capitalismo estadounidense, pues es el de las grandes corporaciones, y su democracia es una democracia de televisión mediática. Bueno, ¿y nosotros cuál es nuestro proyecto? ¿Tienen una idea cuánto es el déficit comercial con China? Miren ustedes, nosotros compramos cada año 55,000 millones de dólares a China. ¿Y cuánto exportamos? 5,000. Cada año tenemos un déficit comercial de 50,000 millones de dólares con China. Y lo que tenemos de superávit con Estados Unidos es petróleo y maquila. ¿Tenemos manera de darle 1 millón de empleos a los jóvenes? No. ¿Tenemos un plan para darle de comer? Vean ustedes, cada año tenemos que producir comida para otro 1 millón de mexicanos, 1 millón de bocas, 1 millón de criaturitas, que hay que darles leche, hay que darles cereal, hay que darles pan, hay que darles frutas, hay que darles... Cada año es 1 millón de bocas que tenemos que alimentar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, evidentemente nos tenemos que oponer de manera absoluta, determinante, a esto que es un atentado contra los mexicanos y es una traición a los mexicanos. Esto no se puede considerar menor que eso, ¿eh? Es una traición. ¿Qué es lo primero? Pensar. Primero es pensar. Pero ese pensamiento se tiene que traducir en un trabajo organizado y en una expresión sólida, pacífica, pero contundente. No podemos tolerar convertirnos en esclavos de nadie. Mira, el tema del outsourcing nos ha convertido en mercancías. Algo que pertenece a la naturaleza misma del capitalismo, que es la relación capital-trabajo, donde hay una relación de dependencia, desaparece. Ahora somos mercancías que nos compra una empresa y vende nuestra fuerza de trabajo. Díganme ustedes cuál es la diferencia entre eso y un tratante de esclavos. Evidentemente para reducir los salarios y la seguridad social y destruir el derecho humano reconocido de formar sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Es un derecho humano la formación de sindicatos. Eso se destruye. Evidentemente que lo primero que tenemos que hacer es una oposición absoluta, contundente y exigencia de rechazo de eso que es un atentado contra los mexicanos. No solo nosotros, los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y tenemos
que proponer cuestiones de fondo. ¿Cuáles son esas cuestiones de fondo? Primero, reintegrar a Pemex y reintegrar a Pemex con la Comisión Federal de Electricidad, que también se ha privatizado ya el 50% de la generación de electricidad, contra lo que dice la letra de la Constitución. Tenemos que integrarlo. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Esa renta petrolera, lo racional de un pueblo es que lo invierta. Lo invierta. Vamos a poner los números muy concretos. ¿Cuántos impuestos pagó Pemex el año pasado? 1.000.000 de millones. 1.067.000 millones. Esos son los impuestos que pagó Pemex. ¿Cuál es el pacto? Con los mexicanos, no con las potencias extranjeras y sus corporaciones. Usar eso para inversión. Y para que no haya ningún problema macroeconómico, el año 1 del pacto se destina 20% a inversión, el otro 80% gasto corriente. El año 2, el 25% a inversión, el 75% a gasto corriente. El año 3, el 30% a inversión, el 70% al gasto corriente, y así en 10 años llegamos, o en número de años llegamos a que el 90% sea inversión. ¿De qué estamos hablando? 20% primer año. Se dan 100,000 para Pemex y para Comisión Federal para que desarrollen sus tareas con forma adecuada, con recursos propios. No necesitamos ninguna inversión extranjera. Cuando hablamos de estas cifras y nos dicen que no tenemos dinero, es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo que no tenemos dinero? ¿Cómo que no tenemos dinero? ¿Qué estás haciendo con nuestro dinero? Estamos hablando de 1.000.000 de millones de pesos. Y en los otros 100,000 millones apoyamos a las micro, pequeñas, medianas empresas y a los campesinos para que tecnifiquen y tengan condiciones de rentabilidad en sus trabajos. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Si destinamos de 200, 100,000 para Pemex y Comisión Federal, nos quedan 100,000. ¿Cuánto es el fondo destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas este año? Ese fondo es el que se destina al apoyo de 4 millones de empresas, que son el 99% de las empresas que generan el 50% del Producto Interno Bruto y el 70% del empleo. Se les destina, ¿saben cuánto? 8,000 millones en todo el año. Señores, vamos a destinar 100,000. Tenemos un fondo PYME cada mes. Y ponemos a trabajar a los chamacos. Y ponemos a trabajar a las empresas pequeñas del vestido. Y ponemos a trabajar a las cooperativas. Y ponemos a trabajar a los ejidatarios con sus tierras. Y les damos recursos a jóvenes que están incursionando en las nuevas tecnologías. Cada año podríamos destinar 100,000 millones el año 1 y aumentarlo de una manera sistemática. Eso va a permitir que la economía crezca y entonces va a haber con eso, sí, impuestos pagados por nosotros a nuestro Estado. Lo que nos están diciendo es absolutamente grotesco. ¿Cómo es posible que nos digan que van a aumentar los impuestos con las empresas extranjeras cuando esas empresas extranjeras, por los tratados que impiden la doble tributación, van a pagar impuestos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda? En cambio, los productores que formamos parte de esta comunidad nacional vamos a tributar en nuestra propia comunidad ético-política que es México, y a crear condiciones
para superar toda esta violencia, porque esa violencia es consecuencia directa de la imposibilidad de millones de jóvenes de ganar la vida. El único precio en los últimos 30 años sometido a control, ¿cuál es? El salario. El salario en los últimos 30 años perdió el 80% de su poder adquisitivo. Con 65 pesos, ¿cuántos kilogramos de tortillas podemos comprar? ¿Cuántos kilogramos de carne? ¿Cuántos litros de gasolina? ¿Cuántas camisas y zapatos? ¿Cuántas medicinas? Entonces, evidentemente tenemos que hacer un pacto para aumentar los salarios por arriba de la inflación. Pero ese pacto no lo vamos a hacer con las empresas extranjeras, porque ellas obviamente lo que quieren es reducir al mínimo el nivel de subsistencia de gastos de seguridad social, de pensiones y de impuestos. De manera que aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer para hacernos representar? ¿Qué vamos a hacer para que esto, que es lo racional para el universo de los mexicanos, podamos convertirlo en decisiones políticas? Entonces tenemos una gran tarea, pero la gran tarea la tenemos que hacer a través de este proceso. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Por eso yo los felicito, porque lo primero es pensar. Pueblo que no piensa no es un pueblo libre. Y en segundo lugar, ejercer a plenitud nuestra libertad y dignidad. Nosotros no podemos ser tratados como ganado. México no es un país en venta. Somos resultado de una construcción histórica de culturas de más de 8,000 años, que han realizado hazañas a lo largo de todos estos años, que hemos creado culturas, hemos creado una comunidad histórica llamada México, que es resultado de la voluntad. México hace 500 años no existía, llegó a existir por las acciones. Sostenía Hegel, filósofo, en su introducción a la filosofía de la historia: el espíritu de un pueblo son sus actos. El espíritu de un pueblo no es una cuestión abstracta, no. Consiste en los actos que llevamos a cabo. Nuestra libertad individual es la base de la soberanía del conjunto. Por eso hay una correlación entre pérdida de soberanía y pérdida de libertades individuales. El pacto por México es un pacto contra México. Y no quisiera extenderme todo el tema telecomunicaciones, en minería solamente porque se comentó este tema. Vean ustedes, estamos peor que en la colonia. En los últimos 12 años se entregaron concesiones por 51 millones de hectáreas a empresas mineras como Grupo México, canadienses, y como Grupo Carso y muchos otros. 51 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene el territorio nacional? Cerca de 200. Es 1.900.000 y tantos kilómetros cuadrados. Si lo traducimos a hectáreas, son cerca de 200 millones de hectáreas. 51 millones de hectáreas es una cuarta parte del territorio de México. ¿Saben ustedes cuánto pagan por hectárea concesionada por año? El primer año, los primeros 2 años de la concesión, 5 pesos. Y la concesión es a 50 años. El año 50, ¿cuánto pagan? 114 pesos. O sea, el año 2063
esos concesionarios van a pagar 114 pesos por hectárea. Y del valor de la utilidad, ¿saben cuánto pagan de impuestos en México? 1.5% del valor de la producción. Aún en Canadá es 17%. Digo, nada más para comparar. Y debería de ser el 80%. Es el 1.5%. Como esto se generó una gran crítica, entonces los diputados de inmediato pusieron remedio y ahorita está en discusión, todavía no se ha aprobado. ¿Saben a cuánto lo quieren aumentar? Al 5%. Ahora vamos a ponerle números. ¿Saben cuántas toneladas de oro se produjeron el año 2010? 79.6 toneladas, solo un año. ¿Saben cuántas onzas Troy de plata se produjeron ese año? 128 millones de onzas Troy de plata. La producción minero-metalúrgica del año 2010 son como 14,000 millones de dólares en un año. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, primero, que no salga. Alemania hoy está reclamando que el oro, los lingotes que depositó durante la época de la Guerra Fría en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que se los regresen. Ya ven ustedes que con estos cambios de la economía mundial y los cambios de las divisas, la emergencia de China, hay gran inestabilidad con el dólar. Y entonces Alemania dijo, oye, regréseme mi oro. Y Estados Unidos no se los ha querido regresar. Bueno, nosotros tenemos 80 toneladas cada año, solo un año. ¿Qué podemos hacer con eso? Reconstruir la banca. En lugar de que ese oro se va, lo depositamos en nuestras bóvedas y entonces tenemos un ahorro sustentado en garantías que todo el mundo reconoce, aún en épocas de guerra, el oro y plata. Y entonces podemos crear bancos privados en cada estado, por sector económico, apalancados en nuestro ahorro y nuestras garantías. No necesitamos inversión de nadie, al contrario, no me meto ahorita al tema de la banca porque es objeto de una reflexión muy amplia. De manera que este es el contexto. Sistema financiero. Evidentemente, pues que son los que están detrás de las corporaciones petroleras. Rockefeller, JP Morgan. Resulta que el hijo de Jesús Reyes Heroles ahora es representante del Morgan Stanley Private Equity Fund para hacer inversiones en energía, no solo en México, en América Latina. El exdirector de Pemex ya representa al banco Morgan Stanley. Y aquí está de opinador, como si fuera un ciudadano, ven sus artículos. Él es representante, él anunció esa formación de ese fondo. Él trabaja para los banqueros y en particular para el Morgan Stanley. Carlos Ruiz Sacristán, también exdirector de Pemex, ahora preside IE Nova, que es una empresa que se cambió de Sempra. Ustedes conocen todas estas tropelías ahí en Baja California. Pues como estaba con todas esas demandas, entonces se convirtió en IE Nova y ya es una empresa que tiene plantas y que en sus estados financieros las tiene como su propiedad, totalmente anticonstitucional. Bueno, pues ese exdirector de Pemex también ya tiene su empresa lista y trabajando y operando en materia de y contratos de energía eléctrica. El doctor Pedro Aspe, su empresa Protego, consultoría, es ya
una empresa de Evercore. Evercore es un fondo de inversión, detrás del cual están, entre otros, inversionistas y también personas vinculadas al tema petróleo, como el señor Bush. Y esta empresa, Protego, ya compró una empresa en un 20% que se llama Diabas, que se dedica a construcciones submarinas. Los tesoritos esos que hay que ir a rescatar. Y hay quien lo puede ir a rescatar. ¿Y qué decimos de la señora Quesel? ¿Verdad? Que es consejera de Iberdrola. De manera que no solamente están en esas grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones petroleras ya no tienen reservas. Las reservas probadas en el mundo, en un 75%, pertenecen a empresas estatales. Por eso están tan necesitadas de tener reservas. Y estos que llaman contratos de utilidad compartida, ya se está negociando en la Securities Exchange Commission para que sean reconocidas como concesiones. De manera que atrás de las corporaciones petroleras están los bancos. Y los bancos son propietarios, por ejemplo, de Sempra Energy. Vayan ustedes, vean ustedes, ahí es una empresa pública. Pueden ver su último estado financiero presentado ante sus accionistas y pueden ver quiénes son los inversionistas de Sempra. Son una serie de bancos, son los accionistas de Sempra. De manera que, pues, es hasta irónico esto de que utilidad compartida, porque no nos van a compartir nada, se van a quedar con toda la utilidad. Digo, hasta el nombre ofende. Si se aprueba, ¿qué posibilidad tenemos de tener este atraco? Bueno, pues eso depende del nivel de conciencia, organización y claridad en este asunto. A mí sí me parece que debe de estar perfectamente claro en nosotros y tratar de que la mayor parte de las gentes con las que nosotros estamos relacionados se enteren de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer una serie de mantas en donde aquí en el viaducto se manden 2 o 3 mensajes, en donde pongamos pancartas, volantes, movilizarnos. Hay que movilizar la conciencia y la organización. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en eso ustedes son practicantes, expertos, y bueno, entre todos pues tenemos que aprender cómo lo podemos hacer, incluyendo, por ejemplo, mensajes que pasan por otras redes que nosotros no estamos acostumbrados, los jóvenes. Estos jóvenes ahora pues se comunican con los twitters y con mensajes y con blogs y con internet y una serie de mecanismos. Bueno, pues hay que ayudarles a ellos y hay que tratar de trabajar con ellos. Es muy importante que los jóvenes tengan conciencia, que los que somos que tenemos más juventud acumulada también tengamos conciencia. Tenemos que generar conciencia en todos. Esto nos pertenece a todos, es un problema que nos tenemos que hacer cargo todos. Y los profesores, los maestros, los médicos, los taxistas, los comerciantes, los campesinos, los obreros, los trabajadores, tenemos que trabajar en toda la sociedad. El tema del gas. ¿Y por qué se quema el gas? Miren, eso verdaderamente es una cuestión increíble. Resulta que para acelerar, la explotación del yacimiento de Cantarell, que es un yacimiento mega gigante, había que meterle gas. Pues, el petróleo está ahí y tiene cierta presión, pero es como cuando destapamos un refresco. ¿Qué sucede? Pues sale el gas y ¿qué pasa? Pues ya no tiene presión. Cuando nosotros destapamos tiene tanta presión que sale solito, ¿no? Después ya no, tenemos que hacer por gravedad. Bueno, lo mismo sucede con los yacimientos, exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le meten gas. Ahora, ¿saben qué hicieron?
le metieron nitrógeno. En ninguna parte del mundo un yacimiento le mete nitrógeno. Bueno, aquí le metieron nitrógeno, que luego se lo tienen que quitar. Y luego resulta que el gas asociado a ese yacimiento y a otros, se necesitan unas plantas para separar el gas y aprovecharlo. ¿Y saben qué han hecho para hacer esas plantas? Nada, no le autorizan el presupuesto a Pemex. Y entonces se ha estado quemando durante 15 años, más 20 años, el equivalente de 100,000 barriles de petróleo diario. Ese señor Layú lo debemos tener en la cárcel, por lo menos, pagando por ese crimen, porque eso es un crimen. ¿Cómo quemamos 100,000 barriles diarios de petróleo? En Noruega, si hay ese tipo de problemas, simplemente paran la producción y dicen, no, vamos a recuperar todo el gas. Pues, ¿cómo es posible que estemos quemando un hidrocarburo que tardó 65 millones de años y no hagamos nada para ni siquiera capturarlo? Bueno, les puedo contar muchas historias verdaderamente increíbles. La planta de Pajaritos, de petroquímica, que está diseñada para crudos ligeros. Miren, el tema de cómo se hace el petróleo, más bien cómo se refina, pues no es, bueno, tiene evidentemente mucha complicación, pero ¿en qué consiste? Bueno, ese petróleo crudo se mete en una torre y empieza a, con calor, pues ¿qué sucede? Pues se empieza a depositar. ¿Qué es lo más pesado? Pues el asfalto. Y luego, pues viene el combustóleo, y luego viene la turbocina, y luego viene el petróleo y la gasolina, y luego al final, ¿qué? El gas, pues es lo más ligero, ¿no? Entonces, así es como van. Entonces, ¿cómo es posible que sacando de ahí ese gas no tengas la tecnología y las inversiones para capturarlo? Bueno, es irracional. Pero además hay otro problema, que esta planta de Pajaritos le empezaron a mandar petróleo más pesado, y esa planta no estaba diseñada para petróleo muy pesado. Entonces, ¿qué pasó? Se echó a perder. Ah, mira, qué mala suerte. Es como si ustedes agarran, por ejemplo, un coche de gasolina y le empiezan a poner diésel. ¿Qué va a pasar con ese coche? Mira, hombre, qué barbaridad. Se echó a perder el motor, hombre, qué barbaridad. Y luego, ¿saben qué pasó al final? Hubo una explosión y se incendió ahí una parte. ¿Y qué pasó? Pues está parada la planta. Miren qué maravilla, qué maravilla. Y ahora los activos, como chatarra, se los venden a Antonio del Valle y lo ponen como sus activos. Ahora nuestro dinero y nuestras inversiones ahora ya es propiedad del señor y de ese consorcio mexiqueno. ¿Qué pasa? Es decir, eso es lo que está pasando. De manera que se preguntaba sobre la eficiencia de la empresa pública. Pues yo nada más les estoy dando los números. Es más, los propios documentos oficiales de Pemex les dan los elementos de información reales a los inversionistas, no al pueblo de México. Ese documento, que sería importante que lo circulen ustedes y lo reproduzcan, es un documento oficial de Pemex, y ahí dice: Pemex es la empresa que tiene más ingresos y utilidades en comparación con cualquier empresa petrolera en el mundo. Es un documento oficial de Pemex. Pero cuando presentan la reforma dicen: no, es que esto es un desastre, no podemos, no tenemos dinero, son tecnologías espaciales y marcianas, complicadísimas, nosotros no podemos ni siquiera pensar en desarrollar esas cosas. No, necesitamos un banco extranjero, una empresa extranjera, un ingeniero extranjero, un trabajador extranjero, y por supuesto, la utilidad. Dicen que es utilidad compartida, no nos dejan ninguna utilidad.
De manera que eso ha ocurrido en el caso también de la electricidad. Todo el esquema para apoderarse de nuestros bancos, ¿cuál fue? Sus bancos no sirven, son ineficientes, no prestan, etcétera, etcétera, y ya tienen la banca que nosotros rescatamos por 100,000 millones de dólares. Y así podríamos ir historia tras historia, los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que toda esta ideología es una ideología muy sencilla. Se trata de sustituir el interés público y el poder que representa para esa sociedad tener y disponer de esas empresas públicas por corporaciones extranjeras. Eso es todo. Que no me vengan a mí a decir que Enron es más eficiente que la Comisión Federal de Electricidad, uno de los fraudes más enormes que ha habido en el mundo. Que no me vengan a decir a mí que los bancos son mucho más eficientes, cuando estamos viendo cómo manipulan cuestiones de tasas de interés, cuando vemos que... Pero vemos cómo se someten incluso los países enteros a lo que dice la calificadora de los bancos, donde dice cuánto vale la deuda, cuántos intereses tienen que pagar los países por sus deudas. Ese es el mundo que enfrentamos. De manera que el tema de la falta de competencia, pues queda claro. Me parece que entonces la pregunta sobre la importancia estratégica queda pues analizada desde distintos ángulos. Y no sé si hubiere alguna otra pregunta o comentario para terminar esta reflexión. Sobre el tema de las reservas. Esas reservas son divisas. No necesariamente equivalen a ahorro, sino que son divisas y que están usadas para garantizar al capital financiero su funcionamiento, porque hay un sistema de libre movimiento de capitales. Entonces, en realidad es como el seguro para que quienes mueven el dinero entre países tengan garantizadas sus utilidades. Para eso sirven las reservas. Solo con otro modelo económico y político podríamos usarlas de una manera distinta. Ese es el actual uso que tienen las reservas. En cuanto a las Afores, volvemos a ese gigantesco atraco. Resulta que se rompió el esquema intergeneracional de la seguridad social. Por eso el Seguro Social y el ISSSTE ya están en una situación crítica. Por esa razón, el Seguro Social ha tenido que estar usando sus reservas para pagar pensiones y está en una posición financiera muy precaria. ¿Por qué? Porque se rompió ese esquema intergeneracional. Y con el sistema individual, los bancos extranjeros son quienes administran nuestro ahorro. Y ese ahorro garantiza, en primer lugar, utilidades a ese sistema financiero. El costo actuarial y las estimaciones indican que finalmente va a ser la sociedad la que vamos en el momento futuro, 15, 20 años adelante, que pagar, porque no va a ser suficiente. Es muy sencillo. Cualquiera de ustedes que tenga su Afore o que esté en una edad cercana a la jubilación puede comparar el monto con la ley del 73 y el monto con la ley actual. Nuestros hijos que ya tienen solamente la opción de la ley posterior al 73, bueno, pues el monto de sus pensiones va a ser de 2,000 pesos, de 1,500 pesos. Ustedes pueden ver ahí en sus estados de cuenta de las Afores. ¿Qué calidad de vida se puede tener en esas condiciones? Bueno, evidentemente no van a tener jubilación, pero ¿cuánto dinero está ya ahorrado desde que se iniciaron las Afores a este momento? 1,900,000 millones de pesos.
Entonces, ¿a quién le prestan las AFORES a través de las CIEFORES? ¿A quién le prestan? El 80% se lo prestan a nuestro gobierno. Fíjense qué maravilla. Los bancos reciben el ahorro de los trabajadores mexicanos y ¿saben a quién le prestan? Al gobierno de los mexicanos en un 80%. Un 17% se lo prestan a empresas AAA, o sea, le prestan a la IBM, le prestan a Bimbo, es decir, las empresas que cotizan en bolsa, el 17%. De manera que nosotros podríamos hacer lo siguiente, fíjense ustedes, la banca de desarrollo puede crear un fondo, por ejemplo, para el desarrollo de la industria del plástico o de la industria automotriz mexicana, o por ejemplo, para que Pemex invierta. ¿Por qué tenemos que hacer emisiones en el extranjero cuando tenemos ahorro por 1.900.000 millones de pesos? ¿Por qué tenemos que ir a pedir dinero prestado fuera? No es necesario. Esos fondos que pudiéramos poner ahí, entonces se puede destinar un cierto monto anualmente en el presupuesto de egresos para cubrir el riesgo crediticio. Y entonces esa cantidad de dinero se puede prestar a una tasa de interés mucho menor. Si ustedes son empresarios, ustedes pues se dan cuenta cuánto se tiene que pagar de interés a un banco, en el caso que presten los bancos, porque como sabemos, el 75% de las empresas se financian con sus proveedores, porque los bancos no prestan en realidad para hacer inversión. Bien, entonces podríamos tener créditos a una tasa del 7%, del 8%, que es suficiente esa cantidad para cubrir los gastos de operación y para cubrir una parte del riesgo. Y con créditos, con esas tasas de interés, pues evidentemente se facilita el proceso de inversión para que las empresas puedan hacer un mejor proceso productivo, invertir en tecnología, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo sí tenemos con qué. ¿Cómo que no? México no tiene con qué. Pues ahí tenemos 1.900.000 millones de pesos de nuestro trabajo, que está ahorrado en empresas y bancos extranjeros que le prestan al gobierno, ¿verdad? ¿Para qué? Para gasto corriente. Bueno, pues eso es irracional. Ahí tenemos otro recurso muy importante y qué bueno que lo menciona porque es otra posibilidad. Y bueno, evidentemente México tiene que recuperar su soberanía económica en todo, en los bancos, en los comercios, en las industrias, en la alimentación, en la energía. Porque sin soberanía económica no hay soberanía política. Y eso entonces claramente contrasta con las luchas que han dado otros pueblos. En Bolivia, los bolivianos han elegido a un presidente que era dirigente de los productores de coca, indígena y productor de coca. Bueno, pues es el presidente de los bolivianos. Y ese presidente cambió los contratos, exigió nuevas condiciones a todas las empresas mineras y a todas las empresas que producían el gas en Bolivia. Y eso le ha permitido generar una capacidad de inversión y de cuestiones muy importantes como esta. Prácticamente en Bolivia se ha eliminado el analfabetismo. Cosas elementales. Nosotros tenemos 100 años y todavía tenemos 5 millones de personas que no saben leer y escribir. De manera que la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer si esto se consuma? Bueno, evidentemente que ninguna ley puede ser impuesta cuando esa ley es intrínsecamente injusta. Entonces,
Eso no es algo que se pueda dar por sentado. El pueblo de México es muy paciente, pero también, como lo dijo Gandhi en el año 47, a Lord Mountbatten, enviado por la corona británica a negociar la independencia de la India. Gandhi, que había estudiado además leyes en Inglaterra, le dijo a Mountbatten: ustedes nos enseñaron a ser libres. Ya lo aprendimos, así que se pueden largar. Y se largaron. Es decir, nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia convertirnos en esclavos posmodernos de nadie. México es un país libre y vamos a ser libres. Y lo vamos a hacer con la fuerza de la razón, la organización y un proyecto histórico de desarrollo superior en racionalidad y en eticidad. No es una cuestión de sustituir un poder irracional, despótico e injusto por otro grupo que simple y sencillamente disponga, sin democracia desde abajo, de nuestra vida. Tenemos que hacernos representar. Punto 1, pensar. Punto 2, organizarnos. Punto 3, manifestar con fuerza y con todos los mecanismos de la democracia nuestra posición y ejercer nuestros derechos. Ese es el camino. Muchas gracias.